Dicen que la vida cambia en un segundo, y yo lo comprobé en carne propia. Si me hubieran preguntado hace 2 años cómo estaba mi vida, habría respondido sin pensarlo: perfecta. Yo vivía en Guadalajara, en una casita sencilla pero llena de planes, al lado de Leonardo, el amor de mi vida. Estábamos juntos desde hacía casi 3 años y soñábamos con casarnos, tener hijos y envejecer juntos, como esas parejas que uno ve sentadas en los parques del centro, tomados de la mano después de toda una vida compartida. Leonardo no era solo mi novio, era mi mejor amigo, mi cómplice, mi futuro. Con él, todo parecía posible. Íbamos los domingos a Chapala a comer pescado frito a la orilla del lago. Planeábamos viajes a la Ciudad de México para visitar museos, y en cada conversación imaginábamos cómo sería nuestra boda. Yo estaba segura de que Dios había puesto en mi camino al hombre con quien construiría mi familia. Pero la vida no siempre sigue el guión que una escribe en su cabeza. Una madrugada recibí la llamada que jamás pensé contestar. Mi mamá había sido internada de emergencia en el hospital civil. Un problema respiratorio, dijeron. Agua en los pulmones. No alcanzamos ni a despedirnos. Y ella se fue. La mujer que me había enseñado a ser fuerte, la que me había acompañado en cada paso de mi vida, se fue sin darme un último abrazo. Ese dolor me partió en 2. Sentía que el mundo entero se derrumbaba. Pero ahí estaba Leonardo, sosteniéndome la mano y prometiéndome que no me dejaría caer. En medio de mi duelo apareció otra responsabilidad: mi hermana menor, Raquel. Apenas tenía 18 años y no podía vivir sola. Era inmadura, inquieta, siempre de fiesta, con novios problemáticos y deudas por todos lados. Yo era la hermana mayor, la que debía protegerla. Así que, después del entierro, la llevé a vivir con nosotros. Al principio pensé que todo saldría bien. Leonardo me aseguró que la apoyaría, que la consideraba parte de nuestra familia. Yo quería creer en eso, aunque sabía lo complicada que podía ser la convivencia con Raquel. Mientras yo era organizada, reservada y soñadora, ella vivía cada día como si fuera el último, sin pensar en consecuencias. A veces me desesperaba, pero era mi hermana, y la amaba. Yo trataba de enfocarme en lo mío. Con Leonardo ya habíamos decidido que era hora de buscar un hijo, pero cada prueba de embarazo negativa me hacía sentir que algo estaba mal conmigo. Lloraba en silencio en la recámara, preguntándome por qué no sucedía. ¿Qué estaba mal en mí? ¿Por qué no podía darle ese regalo a Leonardo? Y entonces ocurrió el milagro. Una mañana cualquiera, la prueba salió positiva. No recuerdo haber llorado tanto de alegría en mi vida. Corrí hacia Leonardo con el papel en la mano. Lo abracé tan fuerte que pensé que me desmayaría del puro alivio. Íbamos a ser papás. Nuestro sueño se estaba cumpliendo. Ese día sentí que la vida, a pesar de la pérdida de mi madre, me estaba devolviendo la esperanza. Caminaba por las calles del centro de Guadalajara sonriendo sola, mirando a los niños correr en la Plaza Tapatía y pensando: muy pronto tendré a mi propio hijo entre mis brazos. Lo que yo no sabía era que ese sería apenas el inicio de la prueba más dura de toda mi existencia. Recuerdo como si fuera ayer aquel día en que fui a mi primera ecografía. Tenía 3 meses de embarazo y el corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Leonardo me acompañó, nervioso también, con esa sonrisa tímida que me enamoraba desde el primer día. En la sala blanca del consultorio, mientras el médico pasaba el aparato sobre mi vientre, yo me imaginaba escuchando ese sonido tan esperado, los latidos de mi bebé. Cerré los ojos, apretando la mano de Leo, soñando con el instante en que confirmaran que todo iba bien. Pero el silencio del doctor se volvió insoportable. Movía el aparato de un lado a otro, fruncía el ceño y no decía nada. En ese instante, sin que nadie hablara, yo lo supe. Antes de escuchar las palabras, ya lo había sentido. «Lo siento mucho», dijo el médico finalmente. «No hay latido. Se me apagó el mundo». Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones, como si la vida me hubiera golpeado de nuevo en el mismo lugar donde ya estaba herida por la pérdida de mi madre. No escuchaba nada más,
solo un zumbido constante en mis oídos y la voz quebrada de Leonardo intentando decirme que todo iba a estar bien. Pero no estaba bien. No había nada bien. El hijo que tanto esperé, el hijo con el que soñaba cada noche, se había ido antes de llegar a mis brazos. Salí del hospital con la mirada perdida. Caminaba por las calles sin rumbo, viendo pasar los carros y las personas, preguntándome por qué Dios me estaba castigando de esa manera. Yo había hecho todo bien, cuidé mi cuerpo, cuidé mi alma, y aún así mi bebé se fue. El dolor de un aborto espontáneo no es solo físico. Es un vacío que nadie entiende si no lo ha vivido. Es entrar a tu recámara y ver la ropita que compraste con ilusión, los planes anotados en una libreta, y sentir que todo eso se convirtió en cenizas en un segundo. Yo lloraba en silencio cada noche, abrazada a la almohada, repitiendo una y otra vez, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? Leonardo me abrazaba, intentaba consolarme, pero yo sentía que entre nosotros también se abría un abismo. La tristeza nos envolvía de formas diferentes. Él callaba, yo gritaba por dentro, y aunque estábamos en la misma casa, me sentía más sola que nunca. En medio de ese dolor, mi abuela materna enfermó gravemente en Tepatitlán, mi pueblo natal. No lo pensé 2 veces. Hice una maleta pequeña y me fui a cuidarla. Sentí que era un llamado, como si Dios me diera la oportunidad de respirar lejos de todo lo que me estaba asfixiando en Guadalajara. Fueron semanas duras, pero también necesarias. En el rancho de mi abuela, entre olor a pan recién hecho, misas tempranas en la parroquia y las charlas bajo el portal, sentí por primera vez en mucho tiempo una paz ligera, aunque fuera frágil. Me reconecté con mis raíces, con la memoria de mi mamá, con la niña que había sido antes de tantas pérdidas. Yo pensaba que ese tiempo me estaba ayudando a sanar, que al volver a Guadalajara todo sería diferente, que encontraría un hogar esperándome con amor y esperanza. Pero al regresar, lo que encontré fue el inicio de la herida más profunda de mi vida. Regresar a Guadalajara después de aquellas semanas en Tepatitlán fue como entrar en una casa que ya no era la mía. Yo esperaba un recibimiento cálido, un abrazo de Leonardo, una sonrisa de Raquel, pero lo que encontré fue un silencio extraño, una frialdad que se notaba en cada rincón. Leonardo estaba distante, apenas hablaba, evitaba mirarme a los ojos. Raquel, por su parte, se encerraba en su cuarto, como si yo fuera una intrusa en mi propio hogar. Con el paso de los días, esa sensación se hizo insoportable. La atmósfera era pesada, tensa, y aunque preguntaba una y otra vez qué estaba pasando, siempre recibía respuestas vagas. Me decían que no ocurría nada, que solo estaban cansados. Pero mi corazón sabía que había algo más profundo, algo que me estaban ocultando. Finalmente, llegó el día en que la verdad salió a la luz. Fue durante una cena silenciosa en la que apenas habíamos cruzado palabras. Leonardo, con una expresión seria y un tono frío, me dijo que necesitaban hablar conmigo. En ese instante, mi cuerpo entero se estremeció, porque intuía que lo que vendría cambiaría mi vida. Él me miró fijamente y me contó que Raquel estaba embarazada. Durante unos segundos me quedé inmóvil, tratando de procesar aquellas palabras. Mi primera reacción fue ingenua. Pensé que se trataba de una buena noticia, un motivo de esperanza para mi hermana. Pero enseguida llegó el golpe mortal. El propio Leonardo confesó que él era el padre del niño. El mundo se me vino abajo. Mi mente se llenó de imágenes de mi vida con él, de las promesas que nos habíamos hecho, de la protección que siempre había ofrecido a mi hermana. Todo se quebró en ese instante. Mi compañero y mi sangre, las 2 personas en las que más confiaba, me habían traicionado de la peor manera. Leonardo intentó justificarse. Decía que había sido un error, que no entendía cómo había sucedido, que yo era la mujer de su vida y que me amaba. Pero en mis oídos esas palabras sonaban vacías, huecas, incapaces de sostener lo que acababa de destrozar. Raquel también se quebró en lágrimas. Me suplicaba perdón, me llamaba hermana, aseguraba que estaba arrepentida.
Pero nada de eso podía borrar la puñalada que había recibido. Yo no podía escuchar más. La rabia me consumía, la tristeza me ahogaba. Era como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Rompí en llanto, grité, lancé cosas contra el suelo, y cuando la desesperación se volvió insoportable, hice lo único que mi cuerpo me permitió: empacar mis pertenencias y huir de aquella casa. Salí sin mirar atrás. Dejé el hogar donde había soñado una familia, el hombre al que amaba, y la hermana a la que había cuidado como una hija. Los borré de mi vida como si hubieran muerto. Bloqueé sus números, eliminé sus fotos, cerré cada puerta por donde pudieran entrar de nuevo en mi mundo. Los días que siguieron fueron un desierto emocional. Cada mañana era un tormento. Cada despertar me recordaba que ya no tenía nada. Me sentía vacía, sin rumbo, como si me hubieran arrancado mi identidad. Y aunque me obligaba a levantarme, a seguir caminando, lo hacía únicamente por instinto, como quien sobrevive sin saber para qué. En ese momento, para mí, tanto Leonardo como Raquel estaban muertos. Pero la vida, con su ironía cruel, todavía no había terminado conmigo. El destino me obligaría a verlos de nuevo, y ese reencuentro abriría una herida que, aunque pensaba incurable, me mostraría el lado más complejo de mi alma, la capacidad de perdonar. El tiempo pasó lento después de mi partida. Yo había decidido borrar de mi vida a Leonardo y a Raquel como si nunca hubieran existido. Para mí estaban muertos, y aunque cada día era un esfuerzo sobrehumano para levantarme de la cama, me convencía de que el olvido era la única forma de seguir respirando. Caminaba por las calles de Guadalajara evitando miradas, esquivando cualquier noticia de ellos, y pedía a la gente cercana que jamás mencionara sus nombres frente a mí. Creí que podría vivir así, escondida en mi propio silencio, hasta que la vida volvió a golpearme en el lugar más vulnerable. Mi abuela, la mujer que había sido mi refugio después de la muerte de mi madre, enfermó de nuevo. Y esta vez no resistió. Partió en paz, como vivió, pero su ausencia fue otro vacío imposible de llenar. Por respeto a ella, no tuve opción. Debía viajar a Tepatitlán para asistir a su velorio. Sabía que al hacerlo, me enfrentaría a la posibilidad de ver a Leonardo y a Raquel. Y durante todo el trayecto en autobús, sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar con calma. Al llegar, la iglesia estaba llena de flores blancas y velas encendidas. El olor a incienso lo cubría todo y el murmullo de las oraciones resonaba como un eco lejano. Caminé despacio hacia el féretro, intentando concentrarme en despedir a mi abuela, pero de pronto lo vi. Leonardo estaba allí, sosteniendo a un bebé en brazos. Mis piernas casi no respondieron. Por un instante todo giró a mi alrededor. El niño era hermoso, con una mirada limpia e inocente que me atravesó como un rayo. Tenía rasgos que me recordaban a mí y a Raquel al mismo tiempo. Sus ojos grandes brillaban de manera familiar, como si la sangre compartida me gritara desde aquella pequeña vida. Sentí una mezcla insoportable, rabia, dolor, nostalgia y una ternura que no podía controlar. Yo quería odiar a Leonardo con todas mis fuerzas, quería despreciarlo por lo que había hecho, pero verlo con aquel niño en brazos me desarmó. Parecía más delgado, más callado, con un rostro cansado que no se parecía al hombre seguro de antes. Por un momento, la imagen de lo que habíamos sido juntos me atravesó el pecho y me hizo tambalear. No pude evitar acercarme y mirar al bebé de cerca. Su nombre era Miguel. Al ver su sonrisa pequeña, con la mano diminuta extendiéndose hacia mí, comprendí algo que me sacudió por dentro. Él no tenía ninguna culpa. No había pedido nacer en medio de una historia tan rota, ni cargar con el peso de las decisiones de los adultos. Era un ser puro, inocente, que solo pedía amor. Mientras observaba su manita aferrándose a mi dedo, sentí un derrumbe interior. Me di cuenta de que, a pesar de todo el odio y el resentimiento que llevaba acumulado, mi corazón todavía era capaz de amar. No era un amor hacia Leonardo ni hacia Raquel, sino hacia aquella criatura que, sin saberlo, estaba cambiando mi manera de ver las cosas. El reencuentro me dejó marcada.
salí del templo con la sensación de que la vida me estaba poniendo frente a un espejo imposible de ignorar. El dolor seguía vivo, la traición no se borraba, pero dentro de mí se encendió una chispa inesperada. Algo me decía que ese niño sería la clave para lo que vendría después, la difícil decisión de perdonar. Después de aquel velorio, mi vida ya no volvió a ser la misma. Regresé a Guadalajara con la imagen de Miguel grabada en mi mente. Sus ojos, tan parecidos a los míos y a los de Raquel, me perseguían en cada rincón. Intentaba obligarme a sentir únicamente rechazo, recordando que era fruto de la traición más cruel que había vivido. Pero la inocencia de esa criatura me atravesaba las defensas. Por más que lo negara, en mi interior había una voz que repetía una y otra vez: «Él no tiene la culpa». Y esa frase se volvió un eco constante. Comencé a soñar con Miguel. En mis sueños lo veía correr por la sala, reírse con esa risa cristalina que solo tienen los niños, aferrarse a mi mano como lo hizo aquella primera vez. Me despertaba confundida, con lágrimas en los ojos, sin saber si lloraba por lo que había perdido o por lo que todavía me quedaba por vivir. Los días siguientes fueron una lucha entre mi orgullo y mi corazón. Parte de mí quería aferrarse al rencor, mantener la barrera levantada para protegerse. Pero otra parte, más profunda, quería rendirse al amor que nacía de manera inexplicable hacia ese niño. Sentía que, de alguna forma misteriosa, Miguel era también mío. Empecé a recordar a mi madre. Siempre decía que el amor verdadero se ponía a prueba en los momentos más difíciles, que perdonar no era justificar, sino liberarse. Yo la escuchaba en mi memoria como si estuviera susurrándome al oído, y aunque me resistía, esas palabras iban calando en mi interior. Poco a poco, sin buscarlo, me encontré de nuevo en contacto con Leonardo. La vida nos cruzaba en reuniones familiares, en visitas al cementerio para ver a mi abuela. Él se mostraba diferente, más apagado, como si la traición también lo hubiera consumido por dentro. Yo no quería admitirlo, pero al verlo con Miguel, había instantes en los que el pasado regresaba con fuerza. Los paseos por Chapala, las risas en los mercados de San Juan de Dios, las noches planeando nuestro futuro. Raquel, por su parte, se mostraba más frágil que nunca. No era la misma joven rebelde y alocada de antes. Cargar con la maternidad a tan corta edad la había transformado, aunque sus ojos aún reflejaban un arrepentimiento profundo cada vez que me veía. A veces parecía querer acercarse, pedirme perdón, pero no encontraba las palabras, y yo tampoco se las pedía. Lo que sí encontraba eran momentos con Miguel. Me descubrí buscándolo con la mirada, dejándome llevar por la ternura que me inspiraba. Al tomarlo en brazos en una de esas visitas, sentí que todo mi mundo se detenía. Su calor, su respiración tranquila, la manera en que apoyaba su cabecita en mi hombro. Era como si el universo me estuviera dando otra oportunidad de experimentar la maternidad, aunque no de la forma que había soñado. Aquello me desarmó. Me obligó a reconocer que, aunque la herida seguía abierta, yo no era capaz de odiar a un niño. Y que quizás, detrás de todo ese dolor, existía un camino que me llevaría a algo que jamás imaginé: el perdón. Comprendí que el perdón no era un regalo para Leonardo o para Raquel. Era un regalo para mí misma, para dejar de vivir encadenada al odio y empezar a respirar en paz. Y aunque todavía no estaba lista para pronunciarlo en voz alta, mi corazón ya había comenzado a abrirse. Miguel había sido la llave para despertar en mí la certeza de que la vida podía reconstruirse de formas inesperadas. El tiempo, que tantas veces había sido cruel conmigo, comenzó a volverse un aliado lento e inesperado. No fue de un día para otro, ni en un momento mágico. Fue como esas lluvias suaves de verano en Jalisco, que al principio parecen insignificantes, pero poco a poco van empapando la tierra hasta dejarla fértil de nuevo. Sin darme cuenta, empecé a convivir más con Leonardo. Al principio, era inevitable, por Miguel. Cada vez que lo veía, el niño me buscaba con una sonrisa que me derretía el alma. Y Leonardo estaba siempre cerca, observándome con una mezcla de culpa y esperanza.
Yo mantenía la distancia, pero mi corazón, traicionero, se conmovía cuando notaba su manera de cuidar a Miguel, de cargarlo en brazos con ternura. No quiero mentir, durante meses luché contra mí misma. Cada vez que pensaba en todo lo que había pasado, sentía un nudo en el estómago. La traición no desaparecía, no se borraba, pero también comprendí que aferrarme a ese dolor me estaba consumiendo. No era él quien sufría cuando yo cerraba mi corazón, era yo. Y de alguna manera seguía siendo prisionera de lo que me habían hecho. Raquel, por su parte, tomó un rumbo diferente. Decidió irse de la casa y empezar su propia vida en otra ciudad. La maternidad había cambiado su carácter, pero seguía teniendo ese espíritu inquieto que la llevaba a buscar caminos distintos. Me dolió, porque a pesar de todo seguía siendo mi hermana, pero en el fondo sentí que era lo mejor. Su ausencia me permitió respirar y dejar de sentir que la herida se reabría cada vez que la veía. Con Leonardo, poco a poco empezamos a hablar de nuevo, no de amor, no de pareja, sino de la vida cotidiana, de Miguel, de recuerdos que todavía compartíamos. Él se mostraba arrepentido, con una humildad que no le había conocido antes. Ya no era el hombre confiado que llenaba cada espacio con sus planes. Ahora era alguien marcado por sus errores, dispuesto a cargar con ellos y a pedir perdón una y otra vez, aunque yo no se lo concediera del todo. Fue en esos silencios compartidos, cuando jugábamos con Miguel en el suelo de la sala o lo llevábamos al parque, que entendí algo fundamental. El perdón no es una absolución para los demás, es una liberación para uno mismo. Seguir odiando era seguir atada a la cadena de la traición. Perdonar era, en cambio, darme la oportunidad de vivir sin ese peso. Un día, mientras Miguel corría tambaleándose entre nosotros, me descubrí riendo de verdad. No era una risa forzada ni una máscara, era una carcajada limpia, nacida del corazón. En ese instante, entendí que estaba eligiendo algo más grande que mi dolor. Estaba eligiendo la vida. No quiero decir que todo fue fácil. Hubo noches de insomnio, lágrimas silenciosas, recuerdos que aún me quemaban el pecho. Pero al mismo tiempo, había pequeños momentos de luz. Un desayuno compartido, una tarde viendo a Miguel dormir, una conversación sincera con Leonardo en la que ambos reconocíamos nuestras cicatrices. Decidí, con plena conciencia, abrir la puerta al perdón. No porque hubiera olvidado, no porque lo que pasó dejara de doler, sino porque entendí que mi corazón merecía paz. Y en esa decisión, lenta y difícil, empecé a reconstruir mi vida. Leonardo seguía a mi lado, paso a paso, sin presionar, con la paciencia de quien sabe que debe ganarse cada gesto de confianza. Miguel se convirtió en el puente que nos unía, en la prueba viviente de que el amor, aunque haya nacido en medio del dolor, también puede traer redención. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez todavía podía ser feliz. Hoy, cuando miro alrededor de mi casa, me sorprende cómo la vida puede transformarse de maneras tan inesperadas. Las paredes están llenas de dibujos torcidos, hechos con crayolas. El suelo siempre tiene juguetes dispersos, y las risas de Miguel resuenan en cada rincón. Nada es como lo había soñado en aquellos años de juventud. Pero de algún modo, lo que tengo ahora me sostiene, me da fuerzas para seguir adelante. Vivo con Leonardo, el hombre que me traicionó, pero también el hombre con el que sigo compartiendo mis días. No fue fácil llegar hasta aquí. Cada paso estuvo marcado por dudas, por recuerdos dolorosos y por el temor de volver a caer en la misma herida. Pero lo cierto es que decidimos reconstruir lo que quedó, con paciencia, con humildad y sobre todo con la verdad desnuda de lo que somos ahora. La traición nunca se borró de mi memoria. No puedo fingir que no existió. A veces, cuando cierro los ojos, todavía siento ese golpe en el pecho, esa sensación de que me arrancaban la vida de las manos. Sin embargo, aprendí que el perdón no exige olvido. Aprendí que se puede recordar y aún así elegir no vivir encadenada al rencor. Perdoné a Leonardo y en ese proceso también me perdoné a mí misma. Perdoné mis ilusiones rotas, mis culpas silenciosas, mis noches de llanto. Perdoné incluso a Raquel, que con el tiempo decidió seguir su propio camino lejos de nosotros.
Hoy apenas la veo, aparece de vez en cuando, pero ya no ocupa el centro de mis pensamientos. Entendí que cada quien carga con sus decisiones y que yo no puedo vivir con las cadenas de las culpas ajenas. Miguel es mi motor, mi regalo inesperado. Lo cuido como si fuera mi propio hijo, porque en el corazón lo es. Cuando lo abrazo, siento que la vida me dio una segunda oportunidad de ser madre, aunque de una forma que jamás habría imaginado. Su sonrisa me recuerda todos los días que la inocencia no merece castigos, que el amor puede surgir en medio del caos y transformarlo todo. Hoy sé que el perdón no es un acto de debilidad. Al contrario, es el gesto más fuerte que un ser humano puede tener. Amar de nuevo, confiar otra vez, abrir el corazón después de haber sido destrozado, eso es valentía. Y aunque muchos no lo entiendan, aunque algunos digan que fue falta de amor propio, o que debí haber dado la espalda para siempre, yo sé que tomé la decisión que me permite vivir en paz. No vivo una vida perfecta. Las cicatrices siguen ahí, recordándome lo que fui y lo que atravesé. Pero esas cicatrices también son prueba de que sobreviví, de que me levanté incluso cuando no quedaban fuerzas. Camino junto a Leonardo, paso a paso, sabiendo que lo que tenemos hoy es distinto a lo que soñamos en el pasado. No es ingenuo ni idealizado, es un amor maduro, con heridas, pero también con la fuerza de quien eligió quedarse y reconstruir. Y mientras Miguel corre por la sala con una carcajada que ilumina todo, entiendo que la vida no salió como lo planeé, pero de algún modo me regaló algo más valioso: la paz de haber elegido no quedarme atrapada en el dolor. Hoy vivo con la certeza de que el corazón humano tiene una capacidad infinita de recomenzar. Y yo, Gabriela, decidí hacerlo.